Claro que sí. Sin más preámbulos, Jorge, ¿cómo empezó todo este rollo? ¿De dónde sale este rollo? ¿Por qué este conflicto que lleva tantas décadas? ¿De dónde históricamente hablando esto proviene? Bueno, mira, lo que pasa, que es como quien dice de lo que podría ser el inicio estamos hablando que son miles de años atrás. De hecho, el contexto pues de la tierra prometida en el momento pues de Moisés, y es la tierra prometida dada por Dios, obviamente todo esto estaba en el Viejo Testamento, representa pues el hecho de que esa es la tierra pues de los judíos. Pero también hay que estar claro de que en el momento en de que esa es la tierra de que es de los judíos, había otra gente también en la tierra, entonces, o en esa tierra. Pero de una u otra manera el territorio se fue conquistando, se fue como que desarrollando, y después, bueno, por supuesto viene el reino de Israel con Saúl, David, Salomón, etcétera, por muchísimo tiempo. Después viene un fraccionamiento, cuando más o menos lo hablamos como en el 600, 500 antes de Cristo, hay un fraccionamiento entre el mismo reino hebreo, por decirlo, de Israel. O sea, el reino de Israel queda en el norte, después el reino de Judea queda en el sur, eventualmente el reino de Israel desaparece, queda el de Judea, y ahí es donde viene el nombre pues de los judíos, como porque es el reino de Judea. Y bueno, por supuesto, hay que estar claro de cuando se escribe el Viejo Testamento, más allá de ser solamente un libro de fe o de creencia, también es un libro o es como un testamento de propiedad. O sea, cuando tú estás narrando todas estas historias y que Josué compra el pozo y que después tienen las tierras, que después la divide entre sus hijos, tú lo que estás dando es un testamento pues de propiedad. Y de una u otra manera no existía otro tipo de documentación. Entonces, bueno, eso era lo que era. Y por muchos siglos pues va sucediendo y va pasando y va pasando. Y estos son imperios o tierras o lugares que han tenido altas y bajas. O sea, Babilonia pues lo conquistó, después vino los persas y lo reconquistaron, y los judíos pudieron volver a regresar, después se mantuvieron ahí, volvieron a luchar con los que estaban pues local en ese momento de los 70 años pues de exilio, y después, bueno, pues llegan los romanos. El otro tema es pues los romanos, ellos se rebelan en contra de los romanos, y ahí es donde podría empezar el conflicto actual, es con los romanos. O sea, estamos hablando hace 2000 años, cuando los Vamos romanos... a, Ajá. vamos a detenernos un momento ahí. Quiere decir entonces que los judíos han estado in and out. O sea, Bueno, ellos desde que se conoce ese trozo de tierra, ellos han estado, no han estado, han estado, no han estado, hasta que fue conquistado por los sí. romanos. El hecho de estar y no estar, siempre han estado. Ok. O sea, siempre hay gente que queda, pero las cabezas, cuando fue el exilio babilónico, las cabezas judías intelectuales de gobierno, etcétera, fueron trasladadas a Babilonia. Pero obviamente pues queda el pueblo que queda atrás. Pero el pueblo acéfalo de una u otra manera es más fácil de dominar. Claro. 70 años después, ellos vuelven otra vez a regresar. O sea, cuando estamos hablando de que ellos vuelven a regresar, 70 años después son como 3 generaciones después. Entonces, ellos pueden volver a regresar y de una u otra manera, pues otra vez a tratar de crear, de apropiarse la tierra, o de crearse o estabilizar su tierra, o sea, o estabilizar el territorio pues que le habían quitado previo. Pero en este contexto de o sea, perdón, de imperios, imperios van, imperios vienen, y de una u otra manera, pues todo tú siempre quedas ahí como un poco atolondrado. Entonces, ¿qué termina pasando cuando ya llegan los romanos? Los romanos de una u otra manera tenían una política que a mí me parece que, si tú eres imperialista, es una buena política, igual que la de los persas, que era el hecho de que yo me meto, tú sigues tus tradiciones, tu cultura, tu religión, y tú nada más me pagas las rentas, entonces, o el impuesto. O sea, en ese sentido era como positivo, pero siempre hay uno, y el siempre uno era Nerón. Y Nerón, de una u otra manera, que estaba en su locura pues mental un poco, él obliga a todos los súbditos o a todos los ciudadanos romanos que adoren también la figura del emperador. Cuando los romanos estamos hablando de que tienes 1.000 millones de dioses, o sea, docenas de dioses, adorar a uno más que te importa. Pero cuando estamos hablando de las religiones monoteístas, que en este caso pues la judía en Israel y la cristiana, que estaba más o menos como por Roma, empezandito, pero bueno, estaba por Roma, para ellos fue más complicado. Pero Entonces,
judío que adorara a un dios romano. Exacto, que además de adorar a Dios, tienes que adorar al emperador romano. Entonces ellos se empiezan a negar, por supuesto, y empiezan lo que se conoce como las revueltas judías. Entonces, y eso dura más o menos 3 años promedio. Nerón desaparece, pero igual todavía queda, o sea, como que creaste la ley y no borraste, y no la borraste después de emperador a emperador. Y entonces ellos siguen con la lucha, y la lucha lo que están buscando también es quitarse el hecho de una tiranía que de una u otra manera te empieza a exigir cosas que no van contigo. O sea, me refiero en el caso de los romanos. Y al final de estas revueltas romanas, que es en el año 70, con Tito, que eventualmente va a ser emperador, de una u otra manera, pues, o sea, logra vencer al pueblo judío. El reino obviamente es todo el territorio, pero logra vencer el pueblo judío de Jerusalén, incluso destruye el segundo templo de Jerusalén, cosa que obviamente para los judíos es una profanación inmensa. Y después, bueno, los expulsa de la ciudad. O sea, estamos hablando de Jerusalén, pero todavía siguen estando en el territorio. Los romanos llamaron al territorio cuando finalmente le quitan la titularidad a los judíos, ya dejan de llamarlo el reino de Israel, empezarlo a llamar Palestina. El término palestino es una provincia creada por los romanos en ese territorio. Entonces, ¿qué significa? Que los judíos que están ahí técnicamente son palestinos porque están en el territorio de Palestina, ¿no? Pero los que no son judíos son palestinos porque igual están en el mismo territorio. Claro, se hablaba de un cambio de nombre de esas tierras donde estaban los judíos. Sí, eso cambiado por los romanos. Sí. No tenía nada que ver con raza ni con religión. No tenía nada que ver con eso, pero tú empiezas a expulsar y empiezas a ver como una especie de ataque en contra, particularmente de los judíos. Y los judíos empiezan lo que no es técnicamente la diáspora es de mucho atrás, pero igual la diáspora siempre se refiere a todos los movimientos de los judíos de un lado al otro, y bueno, comienza el periodo de la diáspora y empiezan a trasladarse particularmente a Europa, y después se empiezan a ubicar en distintos lados, que a su vez también hubo persecuciones en Europa, entonces se tienen que cambiar de un lado al otro, pero bueno, o sea, es parte, pues, ni modo de la historia como ha sido. Pero vamos al caso, siempre quedaron judíos en el territorio de Israel / Palestina, como se quiera llamar, pero también había muchísimos que no lo eran, o sea, que no eran particularmente judíos. Y después no solamente eso, sino que es lo que siempre pasa, que es lo que llaman gentrified, o sea, en cierto sentido, es que cuando hay un grupo, pues que se va, hay otro grupo que viene. O sea, y de una u otra manera tomas el espacio vacío por el otro grupo que se fue. Me refiero cuando muchos de ellos se fueron para Europa. Yo claro de que esto es siglos, o sea, no es de un día para otro, sino estos son décadas, siglos, etcétera, que se van trasladando, y como es lógico, cada quien está buscando para desarrollarse, etcétera. Y Palestina, sin los judíos, o sea, sin el reino de Israel, porque acuérdate que los romanos conquistaban los territorios, pero mantenían los gobiernos locales, porque es como mucho más fácil gobernarlo. Entonces, de hecho, Herodes el Grande era el rey de Israel, pero obviamente pues dominado por los romanos, o sea, o controlado por los romanos. Cuando ya los expulsan definitivamente del territorio, que no se van todos, pero se va la mayoría, entonces se empieza a conocer el territorio como Palestina. Y eso fue más o menos 1900 años hasta el 48 de nuestra era. Wow. Que es cuando regresa, o sea, cuando empiezan, o sea, bueno, en el 48 es cuando se crea el Estado de Israel, y eso había sido, o sea, el tema efectivamente, y eso obviamente es una de las cosas que yo voy a hablar mañana, pues en la charla, bien con mapas y con holgura y con todo, o sea, me refiero, es un proceso, fue lento, se empiezan a crear los kibbutz en el año 1910 en el territorio, en ese momento se seguía llamando pues Palestina, y los kibbutz empiezan a traer a muchísimos judíos que se empiezan a ir para Israel, y entonces, claro, se empieza a repoblar otra vez el territorio, después cae bajo dominio británico. Ya, cae bajo dominio británico, ajá, pero pertenecía, estaban los otomanos primero, ¿no? Claro. No, claro, son los otomanos, pero después de la Primera Guerra Mundial, que colapsa el Imperio Otomano,
los territorios se dividen, muy a conveniencia, ¿no? Pero se dividen entre franceses y británicos, Le y los queda franceses, la ajá, administración a Inglaterra, pues, ajá, que lo llaman protectorado. O sea, el protectora. término protectorado es una especie de colonización como moderna. Sí, Sí, sí. entonces ellos quedan a cargo de este territorio a su conveniencia, y yo me imagino que ellos pensarían, los británicos ahora me refiero, yo me imagino pues que esto podría ser como eterno, ¿no? Y lo podrían estirar bajo este nuevo nombre, pues el ser colonizador ya era como mal término, y pensaron que lo podían extender, pero obviamente el mundo empieza, cuando hablamos del mundo es, todas las colonias empiezan a exigir sus independencias, y entonces, obviamente, por supuesto, el territorio de Palestina por los palestinos y el territorio de Palestina por la parte de los judíos también. Ujú. Y se llega a un acuerdo y se empiezan a poner o sea, cuando esa es la parte como complicada. Desde que los romanos conquistaron el territorio, y yo creo que ahí puede ser un poco el principio de la situación actual, desde que los romanos conquistaron el territorio a la fecha, el territorio siempre ha estado dominado por un ente externo. Ya fueran los romanos, eventualmente los otomanos, o sea, los árabes, perdón, eventualmente los otomanos, después pues los ingleses, etcétera. O sea, siempre ha estado dominado por un ente externo. Entonces todos los habitantes están técnicamente, todos por igual, están subyugados ¿cómo se llama? A este imperio. Cuando efectivamente el imperio se va, se queda lo que se conoce como un vacío de poder. Y en ese vacío de poder, todos quieren el poder. Claro. Y entonces empieza a haber una especie como que de competencia entre uno y el otro, que se trata de resolver por las Naciones Unidas, pero hay que entender de que las Naciones Unidas están en pañales. Entonces, Sí. O sea, hasta este momento del cuento, de esta historia, no ha habido un enfrentamiento real entre palestinos y judíos. ¿hasta cuándo? Hasta ahorita. No, sí. O sea, se fueron los ingleses y ahí No, es no, no, cuando... no. No. Hubo roces, ¿no? Cuando, o sea, de hecho la convivencia de ellos siempre fue relativamente cordial, pero estamos hablando por siglos porque todos son víctimas del quien te coloniza. Entonces todos están, de hecho, tienes un punto de unión, o sea, tienes como una especie de vínculo entre todos, y bueno, al final de cuentas, las culturas judía árabe tiene muchas similitudes en muchas de las cosas, porque también es idiosincrasia, también es geopolítica, también una cantidad de cosas, pero bueno, todo estaba bien. Cuando ya se empieza a hablar de una posible división del territorio, ¿no? Que es el crear el Estado de Palestina y el Estado de Israel, y se empieza a hacer como una especie de división de territorio, y entonces, claro, ahí es donde la gente ya empieza como a caldear los ánimos, porque yo quiero el lomito, por supuesto. Entonces, y se empiezan a caldear los ánimos, entonces ya esa convivencia que había sido por mucho tiempo relativamente pacífica, ya deja de ser tan pacífica. Pero el conflicto como tal empieza es a partir del año 48, una vez que se crea el Estado de Israel, y el otro territorio no termina de consolidarse, o sea, me refiero Cisjordania o la Franja de Gaza, termina todavía no de consolidarse como nombre incluso, o sea, son palestinos, pero no llega a tener nombre de Estado, o sea, no llega a estar como consolidado porque las Naciones Unidas, como te digo, estaba todavía como empezando, acabas de terminar una guerra y, o sea, la complicación. Hacer un paréntesis porque, bueno, yo también leyendo y buscando información del pasado, y a mí me llamó mucho la atención saber que ellos tuvieron otras propuestas. Uh -huh. De hecho, hablaban hasta de Argentina. O sea, propusieron llegar a un acuerdo con Argentina para que Argentina se diera un trozo de su territorio para crear el Estado de Israel. El otro fue, por aquí lo anoté, creo que fue en Siberia, pero imagínate, en Siberia y la parte de Siberia así como que la que menos se puede vivir. O sea, ellos tuvieron otras propuestas y ellos dijeron, no, pero es que nosotros creemos que nuestra tierra prometida es ahí. O sea, Bueno, bíblicamente lo es. Ese es, bíblicamente. por la Biblia es tu tierra prometida. O sea, de hecho en México se planteó también. Entonces, o sea, como que
tú agarras y te trasladas. De hecho, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial incluso pensaron en Madagascar. Entonces, como una opción, pero, o sea, tú tienes, tu arraigo es de tu tierra, donde vienen tus ancestros, donde tú te crías, o sea, no te crías porque tienes 800 o más años viviendo pues en Europa, pero tienes el arraigo que esa es tu tierra, y si en algún momento de tu tierra, que por cierto eso termina pasando también y se caldea un poco también después de la Segunda Guerra Mundial y obviamente el Holocausto y todo el desastre, es en el hecho de que los judíos dijeron, si los europeos no nos quieren, pues nos vamos a nuestra tierra, y nuestra tierra es esta tierra. Entonces, eso también fue un proyecto, pero los palestinos que estaban allá, pues de una u otra manera, y justo fue en el momento en que se estaban negociando las divisiones, los palestinos también se sintieron como un poco de claustrofobia, que ahora llegara esta gente, entonces ¿qué me queda a mí? Entonces empiezan a haber conflictos, y se empieza incluso a limitar la cantidad de gente que puede entrar, poco a poco. Pero bueno, todo eso cambia pues, después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay una película muy, muy interesante que se llama Éxodo, que es una película que de hecho el protagonista es Paul Newman. Esa, no tiene nada que ver con Éxodo de Moisés, tiene que ver con el éxodo de muchos judíos desplazados después de la Segunda Guerra Mundial, en donde un personaje pues toma la decisión de secuestrar técnicamente un barco y llevarse a esta gente para Israel. Porque o sea, como que si tú no tienes tierra aquí, pues vamos a tu tierra pues originaria. Entonces, ahí de una u otra manera pues se discuten muchos de estos temas, pero la parte que considero que es importante es el hecho de que, aunque pudieron haber vivido bien bajo o sea, un imperio que los subyugaba, y ellos vivir pues relativamente en paz, cuando entran ya la parte de división y entra la parte política, la política empastela un poco todo. Entonces, y de ahí en adelante, del 48 para acá, han habido conflictos tras conflictos tras conflictos, y el último gran conflicto, el último gran, ¿no? Es la guerra de Yom Kippur en el año 73. Y de hecho, esa había sido hasta el momento la última gran batalla que los judíos habían tenido que enfrentar contra cualquier otro país del mundo, quitando esporádicas escaramuzas y momentos y cosas de tensión local interno, pero nunca, nunca como una cosa de que se le fuera a desbordar como se está desbordando ¿Fue ahora. antes del Yom Kippur o después del Yom Kippur que se divide Palestina entre Cisjordania? Que muchas de las personas me decían, oye, yo no sabía que realmente Gaza es parte de Palestina y Cisjordania es otra parte de Palestina, pero Cisjordania sí tiene amistad con Israel, y es Gaza porque estábamos... Bueno, no es que tiene, Cisjordania no es que tiene amistad con Israel, pero tiene más vínculos, o sea, es pero otra cosa. Pero después del Yom Kippur, antes del Yom Kippur, esa no, no, desde el año 48. En el año 48, el proyecto original es que los dos territorios estuvieran más o menos como vinculados o medio unidos en un punto. O sea, eso lo ideal es verlos en mapa. Entonces, un gran territorio que sería el Estado de Israel, otro territorio que debería haber sido el Estado de Palestina, pero eventualmente no quedaron 100% unidos, no se terminó de consolidar y quedaron fraccionados los dos territorios. Cuando quedan fraccionados los dos territorios y a distancia, pues por supuesto se crea una idiosincrasia de un lado y una tendencia política que está en Cisjordania, y después otra tendencia que era con la OLP en el caso pues de la Franja de Gaza. Después la OLP cae a menos y viene Hamas. Entonces, perdón, de todo. Richard ¿Ah? dice, y el rey David y Salomón, no sé si Richard se acaba de conectar o no, pero ya Jorge al principio, pues más o menos, Sí, bueno, ellos son hace 3000 claro. años, ¿no? O sea, el reino de Israel se crea técnicamente con el rey David, y después viene su hijo, que es el rey Salomón, y después del rey Salomón, que además son los dos grandes de los grandes como reyes, en el caso del rey Salomón, sus hijos se pelean y se separan y crean el reino de Judea y el reino de Israel. Estamos hablando de algo así como en el año 970 antes de Cristo para la fecha, y ahí es cuando se fracciona el territorio. Después se vuelve otra vez a unificar con Herodes, o sea, antes de Herodes, pero más o menos como en ese periodo que coincide años más, años menos con el nacimiento pues de Jesús también,
Y después se elimina por completo ya con los romanos. Claro, O sea, ya manos para acá, ya has hablado, pues. O sea, sí, sí, entonces queda sí. en el 47, El 48 en el 48, que es cuando se crea David, el Estado de Israel. el que se, ¿cómo era? Yo lo tengo por aquí, David Ben Ben Gurión, Gurión, sí. que creo que se rebeló contra los ingleses. Sí, bueno, David Ben Gurión, ya eso se estaba como consolidando, ya se estaba como cuadrando. De hecho, incluso ya se tenía una fecha máxima de entrega, o sea, lo que significa que por decir, para tal día en particular, ya los ingleses entregan el poder a los nuevos líderes que están ahí pues organizados, entre ellos fuera David Ben Gurión, y ellos de una u otra manera declaran el Estado de Israel incluso un día antes de. Entonces, que eso desde el punto de vista de los judíos obviamente es un día festivo importante, desde el punto de vista de otras personas no fue tan importante de vista haberlo hecho en el momento en que fue, pero bueno, fue el momento en que fue. Y de una u otra manera, ante toda esta situación que agarró a todo el mundo pues descuidado un poco, el presidente de los Estados Unidos de ese momento, que era Harry Truman, escribió un comunicado reconociendo pues el Estado de Israel. Entonces, que le está dando aval, y hay que estar claro de que para el año 48 el único país más importante del mundo era los Estados Unidos, porque fue el que ganó la guerra y el que mejor parado está. Entonces, o sea, no es que fue Bolivia, sino particularmente pues Estados Unidos. Pero ahora que me lo dices, porque yo leyendo, yo decía, bueno, pero si ya Inglaterra iba a entregar el territorio, de este muchacho, porque era un muchacho joven, David, se alza y sería por eso y no esperar que entregaran el territorio, que al día siguiente del alzamiento lo invaden o le declaran la guerra a 5 países árabes Sí. y ahí empieza como el primer conflicto, ¿no? Donde yo te... El conflicto árabe-israelita, o sea, que fueron las primeras guerras árabe-israelitas. Si a mí me preguntan, ellos tendrán sus razones, obviamente, pero si a mí me preguntan, yo hubiese esperado el día formal, porque cuando es el día formal ya es el día que se había cuadrado, que se iba a reconocer, en lo cual todos los países iban a reconocer. Por supuesto, después que reconoció los Estados Unidos, viene la cadena de todos los demás que están reconociendo también, no todos, obviamente el mundo árabe no lo reconoció, pero en el caso pues del resto del mundo occidental, pues sí, y los demás se tardaron, pero no el mundo árabe. El mundo árabe en gran mayoría no lo ha reconocido como tal. O sea, ellos pudieron, y hay una anécdota que a mí me parece que es importante, que de hecho es poco o muy poco conocida, es que el general más importante de los Estados Unidos en el momento, que además fue el general que gana la Segunda Guerra Mundial, que no es el que se nombra, porque el que se nombra es, ¿cómo se llama? Eisenhower de un lado o MacArthur del otro, pero ellos dos tenían un comandante en jefe, o sea, otro comandante que se llamaba George C. Marshall. Y Marshall, que era en ese momento secretario de Estado, le dijo a Truman que eso era un error el hacerlo, que debía esperar el reconocimiento hasta la fecha y no en ese momento, y no porque él tuviera nada en contra de los judíos, sino que él es militar. Él sabe que eso tarde o temprano iba a traer conflicto. Una cuestión. Entonces, fue una cuestión, o sea, por cuestión estratégica, él dijo, no te comprometas. De hecho, Truman sí decidió pues hacerlo y lo reconoció. Y él le dijo a Truman en ese mismo momento, siendo secretario de Estado de Truman, le dijo, ya tú perdiste mi voto. Entonces, porque venían unas elecciones. O sea, hasta ese punto, el tipo es brillante, él es el del plan Marshall, pero él es brillante en el sentido de que se dio cuenta de que efectivamente eso podría traer un caos a largo plazo y efectivamente el caos empezó ahí mismo. Entonces, o sea, o sea, si no al día siguiente, pues ahí mismo. Entonces, pero bueno, no es fácil. De una u otra manera, yo soy de los que opina de que lo hecho está. O sea, el gran problema del ser humano es que tú mantienes como recuncumio. Entonces, cuando tú mantienes ese resentimiento, de una u otra manera se hace como complicadísimo el ir hacia adelante. Entonces, bueno, ya lo hecho está. Yo pienso que uno siempre tendría que buscar los puntos medios o sea, como ¿cómo se llama? Sí, Sin crear tensión, o sea, o sin tratar de crear tensiones. Obviamente esto es porque las tensiones estaban muy altas. Jorge, pero en esta repartición que hablábamos antes, donde cada quien quería su lomito, le había tocado a Egipto todo lo que era la franja de Gaza.
Y Ajá. después en el 78, Egipto, y tú te sabrás el cuento mejor que yo, pero Egipto no es que le otorga, pero no quiero utilizar palabras, le devuelve o le otorga o le da otra vez Gaza a Israel. Entonces, si Egipto, que se supone que la repartición le tocó Gaza, en una negociación se lo vuelve a dar o se lo da a Israel, Israel es el dueño en ese momento de Gaza. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué? No, no, Egipto no le da nada. Egipto no le da nada a Israel. De hecho, eso viene con la guerra de Yom Kippur. En la guerra de Yom Kippur, que todos estos países, esta coalición de países árabes también deciden volver a atacar otra vez ¿cómo se llama? A Israel. Israel gana el territorio, ¿no? Entonces, él se lo gana el territorio a los egipcios y de ahí en adelante, hasta el 2005, Israel tuvo control sobre la Franja de Gaza. Pero con respecto a la Franja de Gaza, y yo obviamente, o sea, yo considero que lo que hizo Hamas es detestable en todos los sentidos, y como se han comportado desde el día en que aparecieron hasta la fecha ha sido detestable todo el tiempo, pero más ahora. Entonces, en este sentido, ese territorio que es la Franja de Gaza, en la antigüedad era filistea, o sea, eran los filisteos. O sea, cuando hablamos de los filisteos y hablamos del rey David, es Goliat. Goliat era de la Franja de Gaza, o sea, de lo que hoy en día sería la Franja de Gaza. Y ese territorio, técnicamente, Israel nunca lo llegó a conquistar 100%. O cuando hablo 100%, es que no lo llegaste a conquistar por tiempo, sino que en algún momento pudiste haber estado, eventualmente no. Pero ese territorio, o sea, esos 41 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho, eso era filisteo. Y vemos que en la parte bíblica ya eran enemigos. Entonces, o sea, y de ahí en adelante, pues ha sido un tema. Entonces, ellos obviamente podrían argumentar también desde un punto de vista que también son bíblicos. Entonces, pero Que al ser ¿ah? bíblico, como tú dices, al ser bíblico, que era el gran testamento, y no la palabra testamento como lo conocemos de lo que es la Biblia, sino el testamento de lo que es heredar, era la Ajá. manera que ellos tenían de decir que a quién le pertenecían las cosas de esa manera en que ellos escribían la Biblia, no sé qué. Entonces, como tú decías, empezaste hablando del pozo, aquí está el pozo, y aquí me encontré con mis hijos, y de ahora en adelante el pozo, y como eso estaba en la Biblia, se consideraba que eso era así. O sea, Claro, nunca se... y no tenías de otra manera, o sea, tú no No estás, había no tienes otra manera. Y más cuando tú estás hablando de que, bueno, obviamente el río Jordán y el Mediterráneo son fronteras geológicas, pero el resto, la mayoría de las cosas, no es necesariamente que fueran desiertos, porque no siempre eran desiertos, pero eran praderas, pero tú no tienes punto de dónde empezar, dónde terminar, etcétera. Bueno, entonces tú ibas comprando como bienes, y entonces esos bienes, cuando decir que Josué compró pozos o ciertos pozos, pues obviamente es el pozo y el territorio que el pozo de una u otra manera pues surtía. Entonces, o sea, lo que pasa es que ahí hay que verlo desde la perspectiva de la época de ellos y no de la perspectiva de nosotros. Nosotros me refiero, el mundo empieza a tener fronteras más o menos definidas, que siguen siendo complicadísimas todavía porque no todo el mundo está de acuerdo, pero más o menos con fronteras definidas a partir de 1815, donde se definió que Francia es Francia, Inglaterra es Inglaterra, Alemania es Alemania, o sea, todas estas cosas que ya se empezaron como a reticular para evitar guerras. Entonces, porque antes eran territorios de conquista, o sea, yo sencillamente me metía para allá, conquistaba y eso era mío, después venía el otro, me lo quitaba, pero cuando ya tú empiezas a definir fronteras y son tus fronteras y lo asumes, pues entonces evitas guerras. Y de hecho el siglo XIX, aunque tuvo guerras, tuvo mucho menos guerras que en los siglos previos, porque más o menos las fronteras estaban definidas. Eso es lo que se trató de lograr y cuando los británicos tratan de dividir también el territorio, que era pues, Palestina para ellos en ese momento todavía, lo hicieron por más o menos población, lo habían ya hecho en India y lo trataron pues hacer aquí igual, por población, donde estaba la mayor cantidad de musulmanes concentrados en esas áreas, por eso es que quedan los territorios divididos porque la mayor concentración estaba en un lado, la otra estaba en otro lado, la parte judía estaba pues más distribuida en otros lados porque sobre todo ellos habían creado los kibbutz, entonces los kibbutz se estaban metiendo en el área del desierto y estaban haciendo verde el desierto, entonces claro, por eso que están como más repartidos y yo creo que los británicos entre todo lo que pudieron haber sido en su momento lo trataron de hacer lo mejor posible, ¿no?
O sea, me imagino que siempre habrían intereses, pero lo trataron de hacer lo mejor posible por distribución de población en áreas. Entonces, por eso es que el territorio quedó tan raro, porque hubiese sido más fácil como se hace hoy en día, y es como se hace hoy en día, que lo picas a la mitad. Sí, exacto. Tú dices, por decir, Corea del Norte, paralelo 38, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, paralelo 17, Sudán, paralelo 10. Aquí. Entonces, y lo divides y listo. Entonces, pero no fue así porque lo hicieron, era por volumen de gente. Entonces, ahí es en donde los musulmanes, o los palestinos, perdón, se sienten un poco resentidos de que como empezaron a migrar tantos judíos a Israel después de la Segunda Guerra Mundial, pues entonces le descuadraron el esquema. Entonces, o sea, digo yo, hubiese sido como práctico, pues agarrar a partir de un punto y tal, y hubiese sido de repente hubiese podido haber sido una opción. Claro, habría que ver ahí quién particularmente a nivel pues de palestinos o judíos hubiesen pensado lo mismo, pero viéndolo por de fuera, por fuera, perdón, y pragmático, ¿quién quita? ¿No? Entonces, y yo no lo digo división así, porque entonces alguien queda en el mar y el otro queda con el río. Entonces, por lo general se hacen en horizontales. Entonces, para que todos tuvieran como el acceso al mar y acceso al río, teniendo en cuenta que el río es la única fuente de agua potable que tienen. Entonces, pero bueno, Ok, el revertir eso es la complicado. Segunda Guerra Mundial, cantidad de judíos de todas partes del mundo quisieron regresar. Ellos siempre le llaman ir a Israel a vivir, a regresar, ¿no? Aunque nunca hayan vivido antes. Fueron a Israel, se llena entonces aquel territorio de judíos, los palestinos están todos enrollados porque nunca habían tenido tantos judíos alrededor, a pesar de que siempre sabían que por ahí esta era la parte de los judíos, por ahí esta era la parte mía. Empiezan los conflictos y se crean eh, estas bestias fundamentalistas. No lo dices, pero lo digo yo. Asumo la responsabilidad. Bueno, Estas bestias fundamentalistas crean, jamás es fundamentalista. exacto. Entonces, Y la OLP no lo era. pero, pero, jamás es creado, o sea, tuvo voto popular. Ajá. Y entonces él es el gobernador, el gobernante, es el gobierno de una nación. Porque Bueno, cuando... pero ellos tuvieron voto popular en el año 2006 y es la Ajá. única elección que se ha hecho hasta la fecha. Sí, bueno, porque son las bestias que son, pues son dictadores, son mucho más allá, es que no tiene nombre y no quiero caer aquí porque entonces me le voy a caer a golpe a todos los videos y todo lo que veo. Pero, ¿cómo llegan ellos, cómo llegan ellos a tener ese poder tan grande? Es que eso sería otro live, ¿no? De armamento, de inteligencia, de... Bueno, pero eso es sencillo, eso te lo puedo decir en A 30 ver, segundos. La Irán. Entonces, o sea, todo lo están recibiendo por Irán. Qatar, que obviamente este territorio árabe de la península arábica, de una u otra manera ha ayudado, según ellos, ha ayudado económicamente siempre a los palestinos, tanto de Cisjordania como de lo de la Franja de Gaza, con dinero en cierto sentido como para, o sea, compensar un poco y ayudar a esta gente. Vamos a asumir de que es de buena voluntad el dinero que ellos han pues otorgado, pero el dinero que otorgan en lo que es de manera oficial es para crear pues escuelas, mejorar los servicios, mejorar el sistema médico, o sea, todo esto es la intención del dinero que ellos dan, eso por lo menos en apariencia es lo que se dice. Pero por el otro lado, después ese dinero lo reciben no son las instituciones humanitarias, sino lo recibe el gobierno de Hamas y Hamas tiene otra política. Y la otra política sencillamente es la destrucción y desaparición del Estado de Israel. Y tienes como cómplices particularmente pues a Irán. Y entonces muchas de las armas, de hecho la mayoría de los cohetes que ellos están usando son todo fabricación pues ¿cómo se llama? Iraníes. Todavía, y esa parte es importante, todavía no se ha definido, o si ya se definió, no se dice, si en verdad Irán está involucrado o no está involucrado. Porque si el gobierno asume de que Irán sí está involucrada, pues tienes que hacer algo. Entonces eso es
generar otra cosa. Y por el otro lado, desde un punto de vista, Hamas es fundamentalista, Hezbollah es fundamentalista islámico también, que es irónico porque ellos son suníes e Irán, quien los patrocina, es chiita. Pero ahí hay un protagonismo, esto se conoce como en los medios normales, por lo menos en el contexto de los Estados Unidos, como las proxy wars. Y los proxy wars es que yo busco que tú te pelees con otra persona y de río revuelto ganancia de pescador y Y bueno, asuma que yo soy el pescador. divide y vencerás, no es que dice el dicho, Ajá. divide y Sí. vencerás. Ahora, Hezbollah, oye, Hezbollah, y de repente ahora agarró una fuerza tremenda, Ujú. que yo siempre pensaba que Hezbollah se había mermado, ¿no? Había como perdido poder, y de repente Hezbollah otra vez, pues, renace de cochinas cenizas, eh, se alinea y hay una alianza, como que una alianza entre ellos. Eh, ¿Cómo tú ves eso? Ok, ya llegamos, ya más o menos, como yo les dije a todos los que están conectados, este es como un overview, más o menos para que vean cómo es la secuencia histórica de todo este tema de los territorios y de qué es quién, que a la final pareciera que nada es de nadie, por el tema de que las fronteras nunca fueron realmente institucionalizadas como lo hacen el resto del mundo. Pero ahora que pasó todo esto, ¿no? Yo, por cierto, y les recomiendo la película para los que no lo hayan visto, hace como 3 semanas vi la película de Golda Meir, do, que tú dices, Dios mío, vi la película y la estoy viendo otra vez, pero triplicada. O sea, esto es peor de lo peor, ¿no? Sí. Vaya a ver la película porque recuerdo como ella decía, Golda Meir decía, es como hemos fallado. Y escuchando a la vicecónsul de Jerusalén, que habla muy bien español, ella decía cómo esto pasó, la inteligencia, cómo, bueno, todo el rollo de la inteligencia, como nos pasó a nosotros, 9/11, ya lo dijiste, pero ahora que todo esto pasa, que nunca Israel había pasado por lo que está pasando ahora, como lo está pasando. Y por mucho menos de eso, ha reaccionado como los grandes guerreros que son, orgullosos de su raza, orgullosos de su estirpe, orgullosos de su legado que ellos pues están empeñados en que ese es, según la histórica Biblia. Eh, ¿Qué va a pasar ahora? Porque escuché al comandante de Hamas, si lo escuché yo, lo habrá escuchado todo el mundo, cuando dijo que Israel era el primer target. Porque, Claro, porque ellos quieren crear un Estado islámico. ajá. Ellos quieren Entonces, crear un Estado ¿quién se islámico. va a aliar con quién según lo que tú estás viendo el panorama? ¿Qué va a pasar? Bueno, hay una cita que me parece como muy importante con respecto a las guerras, y es que el hecho de que las guerras, tú sabes cuándo comienzan, pero no sabes cuándo terminan ni cómo terminan. Y muchos personajes que en algún momento pensaron que era la oportunidad de oro empezar una guerra, después terminaron pues perdiendo la guerra y terminaron perdiendo pues mucho más. Eso uno no lo sabe de qué es lo que va a pasar. De que su plan sí efectivamente es crear una especie como que de Estado Islámico. Y eso va mucho más, y no es necesariamente el plan de ellos, volvemos otra vez al plan es de ¿cómo se llama esto? Pues de Irán. Y entonces, bueno, tú vas buscando a todos estos borregos, para llamarlos de alguna manera, no, sin insultar. Entonces, y tú me habías preguntado particularmente lo de Hezbollah. Ajá. Y en el caso de Hezbollah, tú sabes muy bien con respecto a lo del Líbano, la parte del Líbano en la parte sur del Líbano termina siendo una tierra de nadie más o menos. Muchos palestinos migraron desde hace muchísimo tiempo, pues allá, eso es lo que significa que tiene hijos, nietos, etcétera, que son ex-palestinos, que, bueno, eso siguen siendo palestinos, pero están en el sur. Y porque ellos logran armarse tanto o más o mejor, vamos a hablar mejor, que los de Hamas, es que jamás el territorio estaba controlado. O sea, tú tenías el muro de todos lados y después había un área en el mar en donde de una u otra manera, pues todos ¿cómo se llama esto? Todo Israel pues controlaba lo que entraba y lo que salía. Por eso es que ellos usan los túneles. Pero en el caso del sur ¿cómo se llama? Del sur del Líbano es un territorio
que el Líbano como tal, el gobierno del Líbano no controla 100% y por ahí entran muchos de los armamentos. O sea, estamos hablando, se calculan, o los judíos calculan, 150.000 misiles. Entonces, más todo lo demás que puede estar ahí. Ellos ya lo empezaron a usar, pero de repente no ha sido formal ni ha sido masivo. De repente ha sido como un gatillo alegre. Entonces, alguien que se puso como creativo y ha hecho como ciertas cosas. Pero no todavía. Yo pienso que Israel habrá que ver, pero igual, como te digo, lo que yo te puedo decir hoy, ahorita, la mañana o mañana en la mañana o el sábado o el domingo, pues las cosas cambian. Yo pienso que Israel va a terminar actuando como siempre ha actuado, incluso con enemigos mucho más fuertes, porque estos son pues grupos, o sea, como limitados en comparación con Egipto, Jordania, Siria, etcétera, cuando fueron las guerras previas, siempre ha sido rápido, ¿no? Entonces siempre has actuado sumamente rápido, independientemente de las críticas que tú tengas. Pero si tú expones esto demasiado tiempo, pueden cambiar las reglas de juego, pueden cambiar los sentimientos, pueden cambiar una cantidad de cosas y le das también tiempo al otro pues de prepararse, reaccionar, etcétera. O sea, de hecho, ¿cuál es el error de Rusia con Ucrania? Es que no logró tomar Ucrania. O sea, si Rusia hubiese logrado tomar Ucrania en el lapso de un mes, por decir, ya las relaciones con Rusia y el resto del mundo ya hubiesen estado más o menos calmadas porque ya asumes de que eso es así. Entonces, pero a medida que pasa el tiempo, no ha ido a favor de Putin. Lo mismo pasa, o pienso yo que lo mismo puede pasar acá. O sea, tú tienes que, o sea, pero tienes que manejar bien lo de la situación humanitaria también, porque obviamente la opinión pública también tiene un peso, y tiene un peso en los distintos otros países. Entonces, bueno, pero tienes que ser como rápido, efectivo y de una u otra forma están lo que llaman el Tratado de la Normalización, que se está llamando ahorita así, pero que era el Abraham Accord, que se había cuadrado desde Trump, en donde una cantidad de países musulmanes ya estaban aceptando el Estado de Israel. La razón, pienso yo, que de la inmediatez de esta estupidez que acaban de hacerlo de Hamas, impulsados por los otros, es el hecho de que tú no quieres que, o no querías que Arabia Saudita terminara aceptando el territorio de Israel, el Estado de Israel. Habían firmado el día anterior en Marruecos, ¿no? Habían firmado el tratado. O sea, eso iba a ser algo que podía cambiar. Por eso es que desde mi punto es por esto que se da. Y no se da por jamás, se da porque, o sea, siempre hay una rivalidad entre Irán y Persia, perdón, entre los persas y los árabes, y entonces, bueno, de una u otra manera eso era generar demasiado protagonismo para los árabes y no tanto para los persas. Entonces, o sea, yo pienso que eso nadie lo ha dicho de manera formal todavía. Todo el mundo lo conversa así como en pasillo, pero nadie lo ha dicho de una manera formal, pero de una u otra forma a mí me parece que es eso. O sea, que esto fue inmediato para frenar el acuerdo, cosa que efectivamente frenaste el acuerdo. De hecho, para atrás, Arabia Saudita. Sí. Bueno, no lo ha negado todavía, pero todavía no lo voy a firmar, porque si ellos en todo este desastre, ellos terminan firmando, el resto del mundo árabe puede reaccionar también en contra de ellos. O sea, entonces, en ese sentido se tiene que manejar con mano izquierda. Entonces, ellos están tomando también la actitud un poco pues de la prudencia y vamos a ver qué pasa y después ya veremos cómo seguimos, etcétera. Pero sí, es eso. Ya pienso yo en eso. Pues yo también creo que fue eso. Y esto tan coordinado, Jorge, porque eso no es de un día para otro. Esto tan coordinado. Como en los videos se ve que venían eran como parapentes, Sí, ¿no? los paragliders. Porque no eran paracaídas, eran como los parapentes. Ajá. Cuando venían llegando los jeeps, que tienen otra velocidad, y todo el mundo llegó junto. Yo decía, oye, los parapentes, todo fue boom, así, de repente. Una de las partes como más grotescas de todas, desde mi punto de vista, y más después de lo que ellos hicieron en el Festival de Música, en los kibbutz y en todo este desastre, es que las grabaciones que existen son de ellos, no es de la gente que estaba, sino son de ellos, sino que ellos lo hicieron, se lo vanagloriaron, lo pasaron por todo el mundo, etcétera. Entonces hicieron evidente lo salvajes que son. O sea, hasta donde yo sé,
hasta donde yo sé. Ajá. Los alemanes nunca grabaron el holocausto. Entonces, claro, la gente eventualmente se enteró, pero esto aquí te enteraste de inmediato, porque además lo postearon de inmediato, pues, a través de Telegram y todas estas cosas. Y entonces, bueno, todo el mundo sabía, obviamente, lo de la invasión y lo de los bombardeos, pero el desastre local, puntual, genocidio y genocidio, no, perdón, de todas estas masacres, etcétera, pues te enteraste por parte de ellos y como lo disfrutan y como todo lo demás. Tengo entendido que ya medio mataron a casi todos ellos, pero igual que quedó el registro y ese registro pues le da como un momento también o una justificación a Israel en poder ser un poquito más severo. Entonces, pero bueno, una de las cosas que a mí me parece complicadísimo, igual desde el punto de vista, es de que cuando Israel va a bombardear un edificio, llama 10 minutos antes para decir que va a bombardear el edificio. Y entonces la gente sale corriendo. Claro, la intención es que son cuarteles que tú sabes donde hay armamento, pero también hay civiles, pues esta gente pues están todos mezclados. Entonces, en 10 minutos te da más o menos tiempo de salir corriendo, cosa que no siempre, pero no te da tiempo de sacar el armamento. Entonces, y ellos me imagino que saben exactamente de dónde salen pues todos estos misiles y lo hacen medianamente quirúrgico, o sea, yo da 15 minutos, entonces igual no van a lograr sacar armamento, porque claro, cuando mucha gente no está en capacidad de moverse o moverse tan rápido, de reaccionar o algo, entonces o sea, terminan muriendo en el proceso, pero bueno, esa es una parte que es delicada. Yo creo que esto todavía va a durar un tiempo más. O sea, cuando hablamos un tiempo más, yo pienso que espero que no mucho más, pero porque si no, si se caldean los ánimos, pues entonces se empiezan a sumar otros personajes. O sea, particularmente el sur del Líbano y Siria, particularmente. Ajá. Egipto no se El- va a meter, Jordania ni de broma se va a meter. Ajá. Mm. ¿Y tú crees que con quién va a alinear Rusia? Bueno, mira, hasta donde yo tengo entendido, a mí no me consta, pero hasta donde yo tengo entendido, digo no me consta porque Putin no me ha mandado un email todavía para decírmelo, pero de Rusia en el pasado ha financiado a Hamas, ¿no? O sea, les ha mandado dinero o armamento desde Rusia. Obviamente ellos, eso no es de manera directa, eso es a través de 500 fachadas, pero vamos a suponer que sea verdad o vamos a suponer que no sea verdad. La parte que termina siendo ventajosa ahorita, tanto para Rusia como para China, los dos, es de que por lo menos tienes un respiro a nivel de presión mundial con respecto a la guerra de Ucrania o con la situación posible o no de Taiwán, porque el interés ahorita está enfocado en otro lado. Entonces, entonces, en este sentido, tú dices, bueno, puedo estar en calma y que estas cosas sigan acá. O sea, ellos puede que me refiero a ellos, Rusia, puede que se beneficie un poco de esta situación y se replantee una cosa sin tener todos los ojos montados encima, porque es como una cosa rara, la gente se distrae y cuando se distrae pierdes los nortes. Entonces, como que no puedes tener dos personas, una mirando para un lado y otra mirando para el otro, sino que las dos personas van a mirar para el mismo lado. Entonces bueno, yo creo que esto es, para ellos, es como una especie como que de aire y yo me imagino que ya estarán buscando la manera de cómo sacarle algún tipo pues, de ventaja también, porque eso lo van a hacer. Y para China, pues también lo va a hacer, o sea, en el sentido de que China no está en ninguna guerra particularmente, pero está con todas estas tensiones, entonces ellos buscarán también la manera pues de aprovecharse un poco con respecto a eso, sobre todo de tratar de tener un poco más de calma, ¿no? Internacional. Pero esto cuando hablamos, y yo estoy seguro de que todo el mundo de los que están presentes, pues y de los que vayan a oír la grabación después, esto es una guerra que va a afectar más a todos, a cada uno de nosotros, que incluso la guerra de Ucrania. Entonces, porque o sea, nosotros particularmente y gran parte de Venezuela estamos muy vinculados pues con judíos, con libaneses, con árabes, con yo no sé qué, o sea, con todo. O sea, esto es una guerra, pues, mucho más directa a nivel de sentimiento para muchísimas personas, a nivel, pues, a nivel, sobre todo latinoamericano, me imagino que por todos lados, pero en la parte latinoamericana, pues ¿Tú muchísimo. crees que esta sea la guerra que fue anunciada en el Apocalipsis de San John? No,
no. Entonces, el Armagedón, dices tú. Sí. No, bueno, imagínate tú cuántas miles de veces el concepto del Armagedón pues ha salido y ha salido a florecer. Bueno, yo no creo que sea y también espero que no sea el caso, pero Y, no, y, suena terrible, es que no sé ni cómo ponerlo en mi boca, pero todo el mundo habla de lo mismo, una tercera guerra mundial. Bueno, de hecho, fíjate que todo el mundo habla de la guerra de Ucrania que pudo haberse convertido en una guerra mundial. Rusia se ha manejado con bastante mano izquierda en el sentido de no meterse con ninguno de los otros países para no escalar, lo que llaman escalar. Yo me imagino pues que Israel de una u otra manera también está ahí o sea, se manejará para no escalar. El portaaviones de los Estados Unidos que ahora está enfrente de las costas de Israel estará también ahí como para intimidar a los que quieran escalar. Entonces, y no porque los americanos se vayan a meter o no, pero cuando tú tienes una presencia, o sea, policial al lado tuyo, de una u otra manera te puedes como bajarle la guardia. Y sobre todo, me imagino que esa es la parte que seguramente ninguno de nosotros se está enterando, es de todo lo que se está manejando a nivel pues de diplomacia secreta, directa, etcétera, que no necesariamente, porque esa es una de las cosas importantes que pasa, y que la gente se queja, pero hay que entender de que tú en una situación de guerra no puedes estar anunciando todo. Entonces, porque si tú anuncias todo, pierdes una cantidad de posibles ventajas. O sea, esta gente, o sea, yo me imagino que Israel debe estar conversando con Arabia Saudita en algún tipo de término, o con los que ya sí son sus aliados, Jordania, Emiratos y Marruecos, etcétera, y Egipto, por supuesto. Entonces, los otros también deben estar haciendo lo mismo. Los mismos americanos seguramente están hablando ya con los iraníes que bájale dos, o sea, porque si no, de una u otra manera, las cosas se pueden complicar. Bueno, cuando fue lo de los misiles que dispararon desde Yemen a Aramco, a los pozos petroleros de Arabia Saudita sabe exactamente dónde venían los misiles, quién dio la orden, pero dijeron que habían sido los hutis, para no sencillamente decir que eran públicamente los iraníes, porque si no tienes que ir a otro nivel. Claro. Si tú dices que los misiles me los lanzó Irán y yo no hago nada, entonces te podrías imaginar lo que representa. Entonces, tú te haces el loco en ciertas cosas. Claro, el reconocimiento te tiene que llevar a la acción. No Sí. ser un reconocimiento y quedarte así. Por Sí, supuesto que no. ahora ellos deben estar más que claros. Obviamente aquí sí hay una falla importantísima, que eso obviamente habrá que revisar y ver, igual que lo que pasó con la CIA en el 11 de septiembre. Aquí obviamente con la Mossad, que uno consideraba que era el dios Sí. de las agencias de inteligencia, obviamente pues el no captar esto y a esta escala, porque una cosa es que yo dispare 2, 3, 4, 5 misiles y ya, eso no lo tiene por qué saber nadie, pero una cosa de este tamaño y de esta infraestructura, tú tienes cantidad de gente y de informantes que tienes adentro. De hecho, tengo entendido que incluso hasta Egipto comunicó de que algo raro pasaba y, y de que tú no te hayas enterado de eso de una u otra manera, pues hay que revisar cuál pudo haber sido la falla. Llegó el memo y no se imprimió, no había tinta en la impresión. No sé, entonces, cualquier cosa. Pero eso nos enteraremos, pero no nos vamos a enterar todavía porque si nos enteramos de ahora de que es una falla importante, pues pone a Israel en una posición de debilidad. Ellos ahorita, de hecho, Netanyahu tiene la oposición que es brutal en contra de Netanyahu, por eso se tuvo que aliar con una cantidad de grupos más radicales, pero en caso de guerra te terminas juntando. Claro. Entonces, tarde o temprano, y por un rato por lo menos, todo gobierno, o sea, oposición y gobierno están pues unidos con un mismo norte. Después ya veremos a ver qué pasa. Y Porque seguramente la cabeza de Netanyahu va a caer, porque termina siendo, esto es una falla en su gobierno. Entonces, bueno, tenga responsabilidad él o no, es en su gobierno. leí un comunicado de la Embajada de Israel en España, donde decía que hacía un llamado a los ciudadanos a que no se estuvieran en sitios aglomerados, o en lugares íconos de la ciudad, que son los targets que por lo general buscan, ¿no? A la hora de un atentado, eh,
sé de algunas amigas judías que viven en Nueva York que me dicen, mira, ni vamos a salir del apartamento porque se está viviendo mucha conmoción en la calle y cualquier sospecha de que sea judío, entonces capaz que nos meten una pedrada. O sea, imagínate hasta dónde se ha llegado, porque las manifestaciones en Nueva York hebreas han sido grandes, pero más grandes han sido las de parte de los iraníes y de los palestinos. Bueno, eh, quién sabe quiénes son los que están haciendo eso. Black Lives Matter apoya Hamas. Ajá. Yo lo menos que tenían era pinta de gringos, pero bueno. En fin, yo vivo en una comunidad judía aquí en Miami. Las sinagogas están full de patrullas de policía. Lo he vivido antes en otras cosas que han pasado. Siempre las sinagogas, pues, es un punto que se puede considerar débil. Entonces, fíjate que el comunicado de la Embajada de España decía que de paso no, hay muy poquitas sinagogas en España, pero que por favor no aglomerarse en las sinagogas, inclusive no ir al ciudadano, para lo mejor los rabinos y tal, pero no ir a la sinagoga. Esta manifestación del gobierno del Hamas, que dice, el comandante que dice, él es el primer target, Israel. Muy pronto sabrán de los otros targets, algo así dijo, ¿no? También yo lo escuché traducido, quién sabe cómo es. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, yo opino de que obviamente uno tiene que estar como alerta porque este tipo de cosas, más allá de que ellos lo tengan planeado o no planeado, puede poner como ideas en la cabeza de algún tipo de radical en cualquier lado del mundo. Entonces, aunque yo no lo contacte, de repente viene alguien y se pone como creativo. Entonces, como de hecho ha sido ISIS. Una de las cosas que, por decir, Al Qaeda era toda organización pues centralizada y ellos hacían las órdenes y las cosas y todos los ataques eran coordinados. En el caso de ISIS era como bastante espontáneo. Entonces la gente pues empezó a hacer distintas cosas y empezó a hacer distintos ataques. Entonces, como te digo, Black Lives Matter, que de una u otra manera vemos la fuerza que llegaron a tener aquí en un momento hace 3 años, particularmente, que apoya jamás de una u otra forma, también tú no sabes a lo que esto puede llegar. Yo pienso que tampoco hay que ponerse paranoico, pero sí es un periodo de primero de ver, de analizar, de decantar y obviamente tener los ojos abiertos. Una de las cosas que me parece interesante y que hablando otra vez de lo que representan los sistemas de seguridad, este evento pasó 50 años exactos de la guerra de Yom Kippur. La guerra de Yom Kippur fue hace 50 años en el Yom Kippur de aquel momento, que fue esta misma fecha, que de hecho fue viernes. Aunque el Yom Kippur fue 2 semanas, 3 semanas atrás, pero bueno, obviamente como es una fiesta lunar, pues las fiestas cambian. Pero esto en día de la semana, pues entonces terminó siendo 50 años más un día. ¿Y por qué un día y no necesariamente el viernes? Sino porque sabes que todo el mundo está en Shabbat y está todo el mundo pues en su casa, entonces es más vulnerable porque obviamente pues cuando tú ataques, entonces pues creas más caos en la parte pues de los edificios y todo. Entonces, en ese sentido, y obviamente estás buscando de que la gente esté como más apaciguada. Entonces, porque obviamente por lo de la fiesta religiosa, entonces, en ese sentido estaba bien planeado. Bueno, igual cuando fue lo de Yom Kippur, que es una de las fiestas religiosas más importantes, y vienen y te hacen ese ataque. Entonces, claro, será la fiesta más religiosa, pero mira, time out, tenemos que ir a pelear. Entonces, pero es como, ¿cómo no pudieron ver o no estar pendientes cuando tú estás hablando? No es que fueron 17 años y 3 semanas, fueron 50 años. O sea, 50 años, los números cerrados terminan siendo importantes: 10, 25, 50, 75, 100. Sí. Entonces, o sea, esos son porque la gente es así. Entonces, tú tienes que de una u otra manera estar como más alerta en esos momentos y obviamente cuando tú empiezas a escuchar, y obviamente tú escuchas, porque tú no escuchas las conversaciones, pero escuchas el nivel de llamadas y de conexiones y de todo lo demás, y tú empiezas a analizar, o sea, se reúnen en una plaza pública, de una u otra manera te conectas con todos estos medios y son cosas que tú puedes detectar. Entonces, eso obviamente termina siendo una falla importante. Lo otro, sí, yo no quiero entrar como una especie como que de paranoia ni nada por el estilo, porque habrá que ver. Pero también puede salir de la boca de ellos, puede salir cualquier cantidad de cosas. Siempre puedes activar a un inepto
a que haga algo, pero sí, o sea, chévere, cierta precaución de estar viendo, de estar viendo a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero bueno, nada, es o sea, lo que hay, entonces ya todo el mundo, yo pienso que todo el mundo termina siendo víctima de esto, de un lado y del otro lado, me refiero en el sentido de que cuando hablas de todo el mundo, ¿no? Porque tarde o temprano todos estamos pues afectados o podemos estar afectados. Y en este sentido, pues nada, o sea, el ver cómo las cosas se desarrollan, que se desarrollen, yo digo, lo mejor posible que pueda generar a futuro, no va a ser inmediato, 10 años, o sea, la opción de retomar una conversación y de empezar a animar las asperezas y que efectivamente se terminen pues, de comunicar sin tendencias radicales ni de un lado ni del otro, porque si no esto va a seguir continuando. Entonces, o sea, se va a seguir dando y se va a seguir dando. Y cuando ya tú logras tener una conversación, puedes seguir teniendo los resentimientos, pero por lo menos ya tienes esta cosa como aplacada. Entonces, y ya vas como mejorando un poco en eso. O sea, yo pienso que también hay que tener esa especie de mano izquierda de ver cómo se resuelve la situación a futuro. Pienso también que encerrar a una gente poniéndole un muro y sentirte que te sientes solamente protegido es mentira. Cuando uno pone un muro en la casa, igual te pueden saltar encima, como de hecho pues pasó. Entonces creo que tiene que ir más allá. Entonces, y tiene que ser de lado y lado. Y bueno, y de lado y lado, bueno, ya lo habían logrado o se trató de lograr en los acuerdos de Oslo, se trató de lograr en el acuerdo que hizo Bill Clinton en su momento dado, etcétera. Pero bueno, siempre hay gente que se pone creativa. Entonces, mira tú, Así es. en eso. Jorge, yo quería, antes de que terminemos el live, de volver a invitar a todos los que en este momento están conectados y los que lo van a ver ahora más tarde, primero a que lo compartan, porque de verdad que se han dicho cosas muy interesantes y es como esclarecer un poquito ese misterio del pasado que a veces tenemos un pedacito aquí y un pedacito allá y aquí Jorge nos ha ayudado como a unirlo, a hilarlo para saber de dónde vienen las cosas, a invitarlos también a la charla de Jorge, porque esto, como les dije, es un overview. Imagínense cómo será la charla, porque además es por Zoom y él muestra pues los mapas, las imágenes, una película divina que provoca sentarse, así como si estamos en el cine, ese es su estilo, que por eso es que ha sido tan exitoso Jorge con ese estilo tan chévere que tiene. Jorge, ¿es mañana? ¿A qué hora? ¿Y cómo se puede? Mañana a las 10:30 hora de Miami. Entonces, De- claro, las personas que puedan estar interesadas me tendrían que contactar, obviamente aquí es a través de Instagram, entonces me tendrían que contactar a través de Instagram para darme sus datos de WhatsApp, porque yo esos datos los monto en un chat en donde yo voy a enviar el link de conexión, o sea, le paso toda la información, por supuesto, les envío por ahí el link de conexión y eventualmente por ahí también voy a pasar el link de la grabación, porque ¿Qué yo es lo sé que un horario como viable para mucha gente. Los que lo puedan ver en vivo lo pueden ver en vivo y después los que no lo pudieron ver lo pueden ver en grabación. Y los que la quieran volver a ver en grabación, aunque la vieron en vivo también, en vista de que obviamente traes mucho, o sea, uno tiene pues mucha información y por supuesto yo hablo rápido, así que la gente puede repetir. Pero sí yo necesitaría efectivamente que la gente se contacte conmigo para yo darle todos los datos y por el otro lado tener sus contactos para poderlos ingresar en el chat. O sea, es un chat de WhatsApp, o sea que necesito la data de WhatsApp. ¿Cómo es tu Instagram? Mi Instagram es la historia a través del arte. La historia a través del arte, todo pegado. La historia a través. Sí, la historia a través del arte. Ok. Si no, si alguien se olvida, pues Jorge Lucas Álvarez, creo que también uno puede llegar por ahí, pero la Sí. historia a través del Y arte. cualquier cosa que lo intenten por todos lados y no pueden, se comunican conmigo, que yo con mucho gusto les hago, se los hago, los conecto con Perfecto. no sé si, cómo te quieres despedir de un tema como este? Bueno, yo o sea, como uno siempre quiere despedirse de unas situaciones de esta y sobre todo de estos caos que se están dando pues en vivo, es el hecho de que se logre en lo más pronto posible pues una solución
que yo sé que no va a funcionar, no va a ser una solución que funcione ni para un lado ni para el otro, porque los muertos obviamente los tienes encima de un lado y del otro, pero que termine lo mejor posible, lo más rápido posible, pero sobre todo en este caso en particular, que es un tema pues tan álgido y también un territorio tan complicado, de que se puedan generar las posibilidades, si no inmediato, en el lapso del tiempo, las posibilidades para resolver las diferencias. Yo creo que si la gente, pues, no lo vas a lograr ahorita, porque los ánimos van a estar muy caldeados de lado y lado, pero por lo menos que se creen las condiciones para que ellos puedan resolver las diferencias, porque hay que entender de que todo el mundo también tiene su punto de vista. Cuando hablamos del punto de vista, estoy hablando de los palestinos, no de Hamas. Entonces, cada quien tiene su punto de vista, considera que tiene sus derechos, etcétera, igual que en el caso pues, de Israel. Y lo que hay que buscar es ese término. Lastimosamente, uno termina negociando es con gobiernos que por lo general son radicales, y cuando negocias con gobiernos radicales, pues no avanza. Entonces, pero pienso que habría que buscar la manera de ser swift y de una u otra manera, o sea, rápido y por el otro lado, dejando como la puerta abierta para resolver. Doy un ejemplo rápido antes de tener que buscar efectivamente a mi hija, que ya Yo está sé como que en tienes que... la puerta. Entonces, pero es en el hecho, fíjate, por lo menos, si nos vamos en el caso de la Segunda Guerra, del siglo XX, Alemania tuvo dos guerras mundiales en contra de Inglaterra y Estados Unidos. Quienes son de los mejores aliados hoy en día de los Estados Unidos e Inglaterra son los alemanes. ¿Por qué? Porque se supo, pasó tiempo, mucho tiempo, pero se supo darle la vuelta y cómo ir como limando pues las asperezas, etcétera. Yo creo que todavía hay más asperezas entre los ingleses y los franceses que ya entre los ingleses y los alemanes. Entonces, pero, o sea, me refiero, se puede. De que tú sigas teniendo tus temas y que sigas teniendo tus cosas, y eso es probable, pero o sea, the big picture de una u otra manera pues termina siendo pues más importante que las rencillas personales, y yo creo que hay que buscar pues the big picture, porque si no, esto es una amenaza que va a estar constante de lado y lado, de lado y lado y de lado y lado, y ya está complicado, pero se pudiera complicar más. Entonces, La gran diferencia es que estamos tratando con bestias, pues, o sea, no es un gobierno normal, no estamos tratando con unas personas que pareciera no son capaces de razonar y que yo que soy siempre abogo por el perdón, ¿no? Ustedes me conocen y bueno, a cada rato hago un live sobre el perdón y hablamos sobre el perdón y una charla, y me llaman para dar una charla del perdón. Miren, yo no sé cómo llamar al perdón, tengo que trabajar en eso para Y poder hacer. fíjate, yo me voy un grado más allá, que va a ser súper criticado, pero me voy un grado más allá. Vamos a darle el beneficio de la duda de que no el ataque, sino lo que pasó después no fue una cosa 100% planeada por Hamas, más espontáneo pues del grupo, ¿no? Vamos a suponer que eso fuera así, que obviamente no es el caso, pero vamos a suponer que es así. Cuando tú de una u otra manera alentas a la gente de una u otra manera y los resientes y todo, y obviamente esta gente está reprimida, cuando finalmente tienen su cuarto de hora de estar como libres, entonces en ese momento libres se vuelven locos. Eso pasó en la Revolución Francesa y ha pasado en cualquier otra cantidad de revoluciones. La Revolución Soviética o rusa también pasó y la gente se puso pues animal porque estás contenido y de repente te sueltan las riendas y te vuelves loco. Entonces yo obviamente sé que hay un plan de secuestro y hay un plan de eso, pero después otras cosas de repente no fue necesariamente planeado, sino fue espontáneo, pero eso también termina siendo culpa de ellos, porque si esa es la retórica en la cual tú los has ido como alimentando y alimentando y resintiendo, cuando finalmente los sueltas, pues esta gente hace lo que le da la gana, porque ahí no hay una estructura militar, ahí eran todos medianamente, o sea, si eran militares no tenían uniforme, entonces eran totalmente civiles y en esa parte civil pues era como de salvajismo pues todo. Y uno lo ve en las mismas imágenes que ellos ponen. Entonces, en este sentido, o sea, también tienes que atenerte a las consecuencias de lo que tú creas. Entonces, si eso fue lo que tú incentivaste, pues entonces eso es lo que vas a tener y por eso vas a tener que pagar. O sea, estoy aclarando el punto de que de repente alguno del movimiento jamás haya dicho yo nunca hubiese imaginado, sí el ataque a Israel, pero no ese tipo de salvajismo,
es probable porque de hecho tengo entendido de que ya hay como ciertos roces entre los mismos líderes de Hamas, que son como 15, pero bueno, igual hay ciertos roces por lo que se habla y es probable de cómo se manejó la situación. Entonces, pero igual, sea lo que sea, lo que está pasando, pues es lo que ya está pasando de una u otra manera y por el otro lado, pues bueno, hay que resolver eso. Yo creo que jamás lo tienen que diluir, o sea, como que desaparecer. No sé si tan drástico, pero eliminarlo como fuerza política y buscarse otra fuerza política. De hecho, se habla de que la otra fuerza política o la única otra fuerza política que puede haber es la OLP, que estuvo totalmente minimizada y mermada. Entonces, pero es lo único otro que tiene. Entonces, que yo sepa, por lo menos. Alguien está preguntando que de qué vas a hablar mañana. Bueno, mañana voy a ir cronológico, mañana voy a ir con lo de los mapas, mañana voy a profundizar mucho más de las cosas que hemos estado pues hablando, que hemos estado hablando hoy. Yo me lo preparo como una especie como que de organigrama, una especie de storyboard. Entonces, y bueno, voy desarrollando pues las distintas cosas, voy a de una u otra manera complementando lo que yo hablo con contexto pasado, o sea, como lo que puede pasar o lo que pudiera pasar a futuro la parte de hay muchísimas cosas que hemos hablado aquí que por A o B o C no la hemos podido decir porque obviamente el tiempo es limitado también. Entonces, y muchas de esas cosas pues van a salir mañana. Y sobre todo, muchas de las cosas también, por cierto, que es la parte más importante. O sea, yo soy un historiador medianamente académico, pero yo me busco en lo posible la información veraz. Hay muchísima información falsa que está por todos lados y que uno se deja llevar por esa información falsa. De hecho, hay una cantidad de videos y otras cosas, al margen de los que ya sabemos, también terminan siendo pues manipulados y hay una cantidad de gente que le encanta pues crear esa especie de caos. Entonces, claro, yo lo que estoy haciendo también es de información vista, revisada y corroborada por otros medios. Pues yo me veo de todo. O sea, me veo de medios en donde te provoca vomitar, pero igual te los tienes que ver, hasta los que son completamente allegados a ti, que tampoco es el caso. Entonces tienes o sea, todo eso yo lo voy corroborando y de una u otra manera vamos dilucidando todo después el mapa y sobre todo que ya lo hemos hablado, pero de cómo se llega acá, o sea, más cronológico, más formal, más. Bueno, Jorge, de verdad que estoy súper agradecida, sobre todo que hayas tenido la paciencia y no hayas tirado la toalla, seguiste insistiendo y ahí insistimos hasta que te pudiste conectar y sobre todo las gracias a todas las personas que están conectadas, que 3 veces nos conectamos y las 3 veces estuvieron aquí conmigo. Como decía yo, una audiencia madura, ¿no? Eso lo hace una audiencia madura y qué bueno que no lo agarró por ningún lado una cita médica o algo así. Jorge, por estar aquí siempre tan presto, tan atento. Esta es una de las tantas vueltas que has dado en este carrusel. Eres parte de la familia del carrusel de tus sueños. Y bueno, mucho éxito. Yo también estaré en esa charla que vas a estar dando mañana. Y es interesante que todos sepan que ustedes, si no pueden a las 10, que es la hora de la charla, esa charla queda grabada, se contactan con Jorge y bueno, él les explica cómo obtener la charla. Así que las personas que se inscriben, que estén en el chat, después que se dé yo por ese chat mando el link de conexión y por ese mismo chat también voy a mandar la grabación. O sea que ahí la van a recibir, o sea, no la voy a mandar puntualmente, sino al ponerla en el chat ya todo el mundo tiene acceso a la grabación. muchísimas gracias, Jorge. Te dejo libre para que vayas a buscar a la Beba y yo me quedo despidiéndome aquí con todas las personas que se han conectado. ¡Mua! Éxito mañana en Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Te desconectas y yo me quedo. Ajá, ahí. Amigos, bueno, me podía ir así sin hablar con todos ustedes. De verdad, ¿qué les pareció? Jorge es maravilloso. Excelente, dice Vivi. Y sus charlas, bueno, si les pareció bueno esto, no tienen la menor idea de cómo son sus charlas, porque es como ir al cine, es una cosa espectacular. Yo siempre trato de compartir, no de lo primero, de lo mejor que yo, con lo que yo pueda estar en contacto, siempre es lo que trato de compartir. Y yo quería despedirme
rescatando el final de Jorge, donde dice que bueno, ellos fueron con un plan y que a lo mejor se desbordan porque así han sido criados, porque así han sido criados. Por eso es que son fundamentalistas, fundamentalistas. Entonces, hablábamos ayer, sí, ayer, un live que hice donde rescaté también las palabras de Golda Meir cuando ella decía que si una madre, que estas cosas cambiarían y estos atentados y todo este desastre y toda esta cochinada cambiaría cuando las madres de estos muchachos, cuando las madres, las esposas de estos fundamentalistas quieran y amen más a sus hijos que a la malinterpretada religión que, que tanto les rige la vida y las emociones. Porque para ellas es un orgullo que su hijo muera así. Para ellas es un orgullo. De hecho, alguien me decía que ellas eran la propia madre es la que desde la propia madre debe venir el tape de las manos. O sea, el tape con que ellos se pegan las bombas debe venir de la mano de la madre. De alguna manera la madre tuvo que haberlo manipulado. No me crean mucho porque esto es una traducción que hice de ellos. Entonces, cuando una mamá, cuando estas madres quieran más a sus hijos y tengan menos miedo y actúen cuando los estén criando desde el amor y no desde el miedo, no desde el terror que tienen porque son maltratadas, vejadas. Ellas no son para ellos seres humanos, eso lo sabemos, eso no lo tengo yo que decir aquí, pero también les comentaba que hay muchas que se han revelado sin importarle las consecuencias, sin importarle que las maten, que han huido hasta con sus propios hijos para liberarlos de los acontecimientos y de la vida que les espera. Entonces, cuando estas madres quieran más a sus hijos que a su religión, que al marido, o que el amor sea mayor que el terror y que el miedo que les acobija, entonces todo esto se va a terminar. Por otro lado, hablando esta mañana, he pasado todo el día y gracias por todas esas personas que se han conectado conmigo, sobre todo de la comunidad judía que tienen amigos y familiares en Israel, me hablaban de la droga. Ellos decían que los testigos, dice, esos hombres estaban totalmente drogados. O sea, aparte de que están turulos, si me perdonan la expresión tan coloquial, están locos con todo lo que tienen en su cabeza, con todo ese bagaje, para envalentonarse, bueno, como los criminales, pues que se meten, yo no sé si será cocaína o cualquier otra cosa que los envalentone de esa manera al punto de convertirse en absolutos animales. Esto es algo que el pueblo judío va a tener tatuado, lamentablemente queda tatuado eh, como algo que después para borrarlo, bueno, nunca se va a borrar porque siempre hemos dicho que está prohibido olvidar para que no vuelva a pasar, no para quedarse en el reconcomio y en la desolación y la tristeza, porque es un pueblo que sigue adelante y bueno, tiene para seguir y para dar ejemplo de muchas cosas. Pero queda tatuado, yo les decía, yo abogo siempre por el perdón, sin embargo, no sé cómo abogar aquí por el perdón de esas almas que algún día también se van a ir y que han destruido han pisoteado la honra y el orgullo y la humanidad de unos seres humanos, ¿no? Yo no quiero repetir aquí todas las atrocidades que tenemos en fotos y en videos, ¿para qué repetir? Pero que no se nos olvide, que no se nos olvide, porque todas esas cosas no son exclusivos de ellos. Así que aquí también tuvimos un 9/11 atroz, que no se nos olvide y en el nombre siempre de Dios, para todas las personas que creemos en Dios, les digo en el nombre siempre de Dios. Muchas gracias
por estar aquí, mi corazón, mi emoción y mi sentimiento con los familiares de las víctimas y con los amigos. ¡Mua! Los quiero y seguiré informando, tratando de llevar para ustedes lo mejor. Compartan, porque hay que compartir también lo bueno. Bye.